Bueno, finalmente el ministro de Hacienda habló hoy ante el Congreso, hizo su presentación y así arrancó este proceso que va a tener el proyecto de reforma tributaria del gobierno dentro de las distintas comisiones y posteriormente vamos a ver si llega finalmente a plenarias o se hunde en el camino. Y este más que un camino seguramente va a ser un calvario, porque ustedes lo han visto, lo hemos dicho en este noticiero, que los distintos partidos se han ido lanza en ristre contra el proyecto del gobierno. No solo los de oposición, que sería natural, que incluso están convocando a las marchas mañana, etcétera, etcétera, sino lo más delicado, los de la alianza que apoya al gobierno. Y esa alianza incluye no solamente al Centro Democrático, hemos dicho en este noticiero que el mismo Centro Democrático ha sido el primero en irse en contra del proyecto del gobierno, aunque no pidiendo que lo retire, pero aparte de eso, Cambio Radical pidiendo que lo retire, el Partido Liberal pidiendo que lo retire, el Partido de la U pidiendo que lo retire, es decir, se quedó prácticamente sin aliados el gobierno para defender este proyecto. Inmediatamente uno le pone la lupa, como lo hacen las notas de Ismael que acabamos de ver, a ver qué es lo que hay allí de diferencias, qué hay de similitudes, y en realidad todos los partidos que se oponen, estos que acabo de mencionar, el Centro Democrático, el Partido Liberal, Cambio Radical, etcétera, etcétera, tienen un común denominador en sus reacciones. Ese común denominador es ir contra ampliar la base del IVA, que es uno de los elementos centrales de la propuesta del gobierno, y ampliar la base de aplicación del impuesto de renta, porque más personas tendrían que declarar renta de acuerdo con el proyecto del gobierno. En lo demás están bastante de acuerdo entre ellos en no quitarle las gabelas, no poner gabelas adicionales para las empresas, no reducir la tasa del impuesto de renta a las empresas que se debería reducir en los 2 años siguientes, no permitir que se deduzca o que se descuente más bien el 50% del impuesto que se paga por parte de las empresas de ICA de sus impuestos de renta y aparte de eso también coinciden muchos de ellos en poner sobre tasa a algunos sectores como por ejemplo el sector financiero. Y hasta allí uno diría, bueno, pero si están tan de acuerdo todos ellos, entonces las diferencias con el gobierno son serias. Pues sí, son serias porque quitar o tener en la mira esa idea del gobierno de ampliar la base del IVA y de ampliar la base del impuesto de renta de las personas naturales es eliminar más o menos el 70 o el 75% de los orígenes de los recursos que está tratando de buscar el gobierno. Punto y aparte. En todo caso, si están más o menos de acuerdo en unas cosas que en su cuantía son chiquitas y lo que querrían es recortar, recortar y recortar, ¿por qué se oponen a que el gobierno, a trabajar sobre el proyecto del gobierno? ¿Por qué todos dicen, salvo el Centro Democrático, hay que hundirlo, hay que hundirlo, hay que hundirlo y no hay que modificarlo, hay que modificarlo, hay que modificarlo? Por una sencilla razón, porque esta coyuntura de disputas y de diferencias entre los partidos miembros de la alianza de gobierno y el mismo gobierno se ha convertido en la oportunidad ideal y en la plataforma ideal para que estos partidos hagan política de cara a las elecciones del año entrante. Es decir, mostrar aquí está el proyecto del gobierno hundido y logramos hundirlo para favorecer a la clase media y logramos hundirlo para favorecer a los colombianos y vamos a sacar un proyecto que sí le va a ayudar al pueblo colombiano. Es mucho más efectivo desde el punto de vista electoral que decir, sí, quitamos los articulitos que hacen no sé qué y sí sé cuánto. Por eso ustedes no ven ningún partido distinto del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, defendiendo el que el proyecto del gobierno se transforme. Todos están pretendiendo que se hunda, que se acabe para sacar ellos sí su carta salvadora, aunque pudieran hacerlo de otra manera. Y un último punto, bueno, aquí arranca el calvario que ya hemos dicho, vamos a ver cómo se mueven las distintas fuerzas políticas y qué logra hacer el gobierno en el camino. Pero un último punto que es muy importante y es que mucha gente se ha extrañado de la virulencia con la cual el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, se ha ido lanza en ristre contra el ministro Carrasquilla. Algunos de los otros partidos dicen, no, es que el gobierno de Iván Duque, no, es que el Ministerio de Hacienda, algunos se refieren incluso al ministro de Hacienda en concreto. Pero las frases concretas que ha lanzado el expresidente César Gaviria contra el ministro Carrasquilla son verdaderamente notables. Ustedes han visto las notas. Una de ellas que dice que no le tuve miedo a Pablo Escobar, que le voy a tener miedo al ministro Carrasquilla. Esa analogía entre Pablo Escobar y el ministro Carrasquilla es francamente fuera de lugar.
O la otra que también ha dicho el expresidente Gaviria, director del Partido Liberal, que ha dicho que el ministro Carrasquilla es peor que la pandemia. Esas referencias personales han puesto a algunos analistas políticos a decir lo que quiere el Partido Liberal y el expresidente Gaviria es la cabeza del ministro Carrasquilla y querría poner en su lugar quizás alguien de su propio partido, quizás alguien muy cercano a él. Eso es lo que dicen quienes analizan esto con algún tipo de perspicacia. Muchos otros dicen no vea cosas donde no las hay. Vamos a ver qué termina sucediendo.